Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar con el dictado de clases de esta manera. La unidad que nos toca abarcar hoy es la unidad 5, la que refiere justamente a sociedad, naturaleza y elementos. Es una unidad en donde nosotros vamos a hacer una parte introductiva del concepto de sociedad y de aquellos rasgos característicos que tiene la sociedad, una introducción a lo que es la ley 19.550, que es la ley general de sociedades. Yo les doy, digamos, la numeración primigenia, pero porque luego hubo leyes complementarias que fueron modificando esta ley. Pero bueno, ustedes la conocen como la Ley General de Sociedades, cuyo nombre cambió a partir justamente de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, porque antes era la Ley de Sociedades Comerciales. Eh, para adentrarnos dentro de la unidad es necesario que ustedes entiendan que el concepto de sociedad, digamos, fue evolucionando a medida que se fue desarrollando el comercio. ¿Por qué? Porque los negocios empezaron a tornar más complejos. Entonces, con esa transformación de los negocios a un sistema un poco más desarrollado, importó que se pase, por ejemplo, de hablar de una sociedad de dos o más personas a una sociedad de una persona, de cómo esta sociedad unipersonal, que ustedes la van a ver desde el artículo 1, que se fue modificado a partir de agosto de 2015 con la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, en donde se introduce la figura de la sociedad anónima unipersonal, que es una figura, digamos, en donde tenemos la afectación de parte del patrimonio de una persona para conformar esta sociedad unipersonal, que antes de 2015 no se podía, ¿no? Porque antes justamente la definición de sociedad estaba dada por la composición de dos o más personas. Pero bueno, es importante que sepan esto que, o sea, con el desarrollo del comercio se fueron modificando las nociones respecto alrededor del concepto de sociedad. O sea, que es importante que sepan como rasgos característicos dentro de la naturaleza de la sociedad, es que la sociedad es una estructura legal. Es una estructura legal que lleva adelante los actos tendientes al cumplimiento del objeto. Un objeto que va a estar determinado en el acto constitutivo. Y que lo van a ver expresamente dispuesto en el artículo, dentro de los elementos del artículo 11. Además, otro rasgo característico y fundamental, que cuando les hablé de sociedad unipersonal lo mencioné, se refiere justamente a la distinción patrimonial y de personalidad entre la sociedad y quienes la integran. Después, es importante que también tengan en cuenta que existen elementos que integran a la sociedad. Estos elementos podemos dividirlos en elementos generales y elementos específicos. Dentro de los elementos generales, ¿por qué? Porque cuando se los nombre, ustedes se van a dar cuenta que son elementos que hacen al sistema, digamos, a la constitución propia de los contratos. Elementos que son de contratos. ¿Por qué? Porque la sociedad es un contrato, es el contrato de sociedad. Que se da entre una o más personas. Entonces, dentro de los elementos generales de sociedad vamos a encontrar la capacidad, ¿no? Y el consentimiento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de capacidad tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una capacidad de derecho y una capacidad de ejercicio, ¿no? Que una capacidad que van a tener los socios para contratar y disponer de sus bienes. O sea, cuando hablamos de capacidad de derecho, obviamente estamos hablando de la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Mientras que cuando hablamos de una capacidad de ejercicio, estamos hablando de la posibilidad que tiene una persona de poder ejercer por sí misma sus derechos. ¿Y por qué hablamos de consentimiento? Nos referimos a consentimiento porque el contrato de sociedad es un contrato consensual. Esto quiere decir que se perfecciona con el solo consentimiento de las partes. Es decir, con la manifestación de la voluntad expresada por quienes participan de este acto constitutivo que da nacimiento a la sociedad. Otro de los elementos es la causa. Otro de los elementos generales, ¿no? Es la causa. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de causa?
es la finalidad que tiene el contrato. O sea, se refiere a la finalidad esta de satisfacer la necesidad e intereses de sus integrantes. Es el fin de lucro. O sea, refiere a la participación que se tiene en las ganancias y esta soportación de las pérdidas que surge justamente del artículo 1 cuando veamos la definición de sociedad. Es un elemento esencial, es caracterizante de la sociedad. Ustedes van a ver que cuando veamos estipulaciones nulas e incluso se castiga una estipulación contraria a esta finalidad, y es un elemento que, como les dije, ya desde el artículo 1 aparece. Otro de los elementos propios del contrato de la sociedad es el objeto. El objeto aparece también dentro de todos los elementos que cuando hablamos de contratos, y es la actividad específica que la sociedad se propone realizar. El objeto debe ser, como ya habíamos mencionado, debe ser preciso, determinado, posible, lícito. O sea, es importante que presente todas estas características. ¿Por qué? Porque hay sanciones respecto de aquellas sociedades que el objeto no se compadece, digamos, con estas características propias del objeto, que son la de precisión, la de determinación, la de posibilidad y la de licitud. ¿Por qué? Es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de sociedad y hablamos de ese rasgo característico de la distinción de patrimonial y de personalidad, es que la ley atribuye y obliga a la sociedad por los actos sociales celebrados por sus representantes, siempre y cuando no sean notoriamente extraños al objeto. El artículo 58 van a ver que hace una mención respecto de la representación, ¿no? Y de la administración. ¿Por qué? Porque obviamente la sociedad se va a ver representada, ¿no? Y los negocios se van a llevar adelante gracias a la función que va a ejercer justamente el órgano de representación y el órgano de administración. Pero es importante que los actos que estos celebren no sean contrarios, o sea, notoriamente extraños al objeto, que es como expresamente lo dice el artículo 58. Entonces la sociedad se va a ver obligada por los actos que estos celebren, siempre y cuando no presenten esta condición de que sean contrarios o extraños al objeto social. Otra de las características de los elementos generales, es la forma. Entonces, la forma es en cuanto a sociedades, ustedes tienen que tener en cuenta que el artículo 4 refiere a que el instrumento que constituye a la sociedad debe ser un instrumento público o privado. Si bien el principio general es el de libertad de la forma, siempre adecuándose dentro de este parámetro del artículo 4. Ahora bien, es necesario que también tengan en cuenta que dependiendo del tipo societario elegido, o sea, elegido por los socios adoptados, lo cierto es que se van a adoptar determinadas formas, por ejemplo, para su constitución, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una sociedad anónima, el instrumento que la constituye debe ser un instrumento público. Por otro lado, cuando hablamos de forma, también tienen que tener en cuenta el artículo 5, que se refiere a la inscripción en el registro público, ¿de la inscripción de qué instrumentos? Del acto constitutivo, de sus modificaciones o del reglamento. Estos son los elementos generales de la sociedad. Entonces, objeto, forma, causa y capacidad, que incluye el consentimiento. Hay otro tipo de elementos que también caracterizan a la sociedad, pero que son elementos que son específicos del contrato de sociedad. Estos elementos están mencionados en el artículo 1. En primer lugar, tenemos la obligación de realizar aportes para conformar el patrimonio social. O sea, ¿qué es esta? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta obligación? Es la obligación de entregar un bien a la sociedad. El aporte es aquello que permite la constitución de este fondo común, de un patrimonio que resulta imprescindible para cumplir con el objeto social, ¿no? Y es fundamental que este fondo común, integrado inicialmente por los aportes
de los socios sea suficiente para llevar adelante el objeto, para cumplir con el objeto social. ¿Qué tipo de aportes van a realizar los socios? Van a realizar un aporte en dinero, o sea, van a entregar, van a dar dinero, o sea, son obligaciones de hacer, de hacer y de dar, ¿no? Por un lado, dar dinero. Y después existe la posibilidad de que los socios den, como se llama, aportes que no sean dinerarios, o sea, aportes en especies. Pero ¿cuál es la cantidad de este aporte? ¿Cuál es la integración que se debe hacer al momento del acto constitutivo, al momento inicial de la sociedad? En primer lugar, existe la posibilidad de, conformidad con el artículo 187, de realizar una integración mínima del aporte. Esta integración mínima va a estar dada por el 25% de aquello que se puede aportar. Mientras que el resto del aporte, o sea, el resto del dinero que uno suscribe, ¿no?, en el acto constitutivo, puede ser integrado dentro del plazo de 2 años. Ahora bien, dependiendo del tipo societario elegido, el aporte debe ser íntegro o no. O sea, la suscripción debe coincidir con la integración total o no, dependiendo del tipo societario elegido. Pero en principio el artículo 187 nos da la posibilidad de hacer esta integración mínima del 25%. Obviamente esto es un tema que nosotros vamos a retomar luego cuando veamos aportes, cuando veamos capital, pero como para que ustedes vayan con la lectura del artículo 187, que es importante. Otro de los elementos característicos específicos, ¿no?, de la sociedad es la participación en las utilidades y la soportación de las pérdidas. Cuando hablamos de utilidades, necesitamos que se asimile al concepto de beneficio, ¿no?, de aquello que se obtiene, aquella ganancia, digamos, que se obtiene. Y el estatuto, digamos, debe contener las reglas para distribuir estas utilidades y para soportar las pérdidas. Ante el silencio en la forma en la que se van a realizar, se van a distribuir estas utilidades, será en la proporción en la que efectuaron los socios los aportes, ¿no?, en la misma proporción. Mientras que si no se prevé la forma de, de distribuir las pérdidas, la manera en la que se van a soportar las pérdidas, también existe la posibilidad de soportar las pérdidas en la misma proporción en la que se hicieron los aportes, o sea, en la misma proporción en la que se van a repartir las utilidades. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta que los socios siempre concurren sabiendo que deberán soportar las pérdidas. ¿Por qué? Porque justamente el contrato de sociedad es un contrato que se caracteriza por el fin de lucro. Entonces, dentro de los elementos específicos hablamos justamente de la participación de las utilidades, en la soportación de las pérdidas, en la obligación de realizar los aportes. Y otro de los elementos propios del contrato de sociedad es lo que se denomina affectio societatis. El affectio societatis es un concepto que no surge del artículo 1, no es mencionado específicamente por la ley, sino que surge una labor jurisprudencial y doctrinaria, ¿no? Surge a partir de el desarrollo de elementos propios que hacen al concepto de sociedad, del contrato de sociedad, y que no emanan de la ley, sino que emanan de la doctrina y emanan de los tribunales. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de affectio societatis? Nos estamos refiriendo a la voluntad de asociarse, un sentido de colaboración. Un sentido de colaboración que van a tener los socios renunciando a sus intereses personales en favor de los intereses sociales. O sea, prima aquellos intereses que son en beneficio de la sociedad por sobre los intereses personales de los socios. Otro de los elementos específicos del contrato de sociedad es la organización. Esta organización va a estar dada justamente por el acto constitutivo. El acto constitutivo es aquel instrumento
que dan nacimiento a la sociedad y en virtud de la cual se van a surgir las bases para la organización y el funcionamiento de la sociedad. Es una estructura básica, es como una especie de orden preestablecido. ¿Por qué? Porque existe una necesidad de dotar a la sociedad de mecanismos para que funcione, ¿no? De este contrato de sociedad, del acto constitutivo, va a surgir cómo va a ser la forma de administración, el tipo societario, la representación, cómo va a ser cómo se va a llevar adelante el gobierno, si va a existir un órgano de fiscalización y cómo se va a dar. O sea, es necesario que presente todas estas características que ustedes las van a ver en la mera enumeración que surge del artículo 11. Pero ¿por qué es importante que surja, por ejemplo, la tipicidad? Porque existe la posibilidad que no esté enunciada, digamos, el tipo societario que va elegido por los socios y que va a regular la vida de esta sociedad. Entonces, al no adecuarse contractualmente a uno de los esquemas normativos preestablecidos por la ley, existe una sociedad que se podría denominar una sociedad típica, que es la del artículo 17. Lean el artículo 17 porque es importante ver justamente la mención que refiere que las sociedades previstas en el capítulo 2 de esta ley no pueden omitir requisitos esenciales tipificantes ni comprender elementos incompatibles con el tipo legal. En caso de infracción, la sociedad constituida no produce los efectos propios de su tipo y queda regida por lo dispuesto en la sección cuarta, que son otros tipos, digamos, otras maneras de ver al régimen de las sociedades, que no son, digamos, que no están comprendidas dentro de los tipos previstos. Los tipos previstos, cuando nosotros hablamos de tipicidad y de tipos previstos, estamos hablando de una sociedad anónima, de una sociedad de responsabilidad limitada, de una sociedad colectiva, de una sociedad incomandita por acciones, a ese tipo, digamos, a esos tipos societarios, una sociedad de capital e industria, a eso nos referimos cuando hablamos de tipos societarios. Y ustedes tienen que tener en cuenta que el tipo elegido, ¿no?, va a servir para que nosotros nos podamos identificar al momento de, por ejemplo, de un tercero contratar con la sociedad, puede identificar con qué tipo de sociedad está contratando, ¿no? Quién es el que va a ejercer la administración y la representación. O sea, permite el conocimiento fácil y preciso de las personas que se van a asociar con la sociedad, porque puede que hayan socios que se incorporen luego, o el fácil reconocimiento para aquellos terceros que contratan con la sociedad, ¿no? Entonces, determinar el tipo social ayuda a la identificación de la sociedad al momento de contratar con ella. Esto en cuanto, digamos, a las es fundamental que ustedes tengan en cuenta que por un lado tenemos elementos que son generales y otros elementos que son específicos. Elementos que son específicos que surgen de el artículo 1, o sea, primordialmente, ¿no? Porque el afecto societario ya vimos que no. Mientras que los elementos generales hacen a la materia de contratos. Además, cuando hablamos de sociedad, es necesario que tengan en cuenta que también vamos a hablar de cláusulas que son tipificantes y cláusulas que no lo son. ¿Por qué? Venimos hablando de la organización. Cuando hablamos de organización mencionamos la tipicidad. Entonces, cuando hablamos de tipicidad debemos dar cuenta de la existencia de cláusulas tipificantes, que son aquellas que caracterizan a cada tipo social. O sea, usualmente se encuentran referidas al régimen de responsabilidad de cada socio, al régimen de cada socio, al régimen de las participaciones societarias, a la estructura de los órganos. Y la ausencia justamente de alguna de estas cláusulas tipificantes hacen que nosotros incluyamos a esta sociedad dentro de la composición del artículo 17. Mientras que las cláusulas no tipificantes son aquellas cláusulas que son comunes a todos los tipos societarios, que son aquellas cláusulas necesarias del contrato de sociedad y que surgen del artículo 11 del contrato, de la Ley General de Sociedades.
Entonces, por un lado, cláusulas necesarias que surgen del artículo 11. Cláusulas, tipificantes, que son características de cada tipo societario. Entonces, artículo 11, cláusulas que son generales, que son estipulaciones necesarias para todo contrato de sociedad y que debe contenerla todo contrato de sociedad. Ahora bien, la ley dice que nosotros tenemos dentro del artículo 11 el contenido del instrumento constitutivo. O sea, aquellas estipulaciones que son necesarias para dar nacimiento a una sociedad. Mientras que el artículo 13 se refiere a aquellas, como llamas, estipulaciones que son nulas. ¿Nulas por qué? Porque son estipulaciones que no puede contener ningún contrato de sociedad. Y que son estipulaciones previstas por el legislador justamente para proteger la buena fe y la lealtad que debe gobernar las relaciones entre los socios y entre la sociedad y los socios. ¿Por qué? Porque la inclusión de estas estipulaciones nulas del artículo 13 importaría una clara situación de abuso por parte de uno de los socios respecto de los otros, o sea, en perjuicio de los restantes socios. Como para mencionarles una de las estipulaciones nulas del artículo 13, por ejemplo, el inciso 1 refiere a que alguno o algunos de los socios reciban todos los beneficios o se los excluya de ellos, o que sean liberados de contribuir en las pérdidas. Todos los socios, digamos, en la medida de su participación, van a obtener beneficios. Y todos los socios, en la medida de su participación, o como obviamente esté estipulado en el acto constitutivo, van a soportar las pérdidas. No podemos excluir a algunos de soportar las pérdidas y a receptar que otros solo obtengan beneficios. ¿Entienden? Eso es por ejemplo, el inciso 1. Por ejemplo, el inciso 4, que también que puede referir de una manera cercana a lo que estamos diciendo. Que la totalidad de las ganancias y aún de las prestaciones a la sociedad pertenezcan al socio o socios sobrevinientes. Después, el inciso 3, que aseguren al socio su capital o las ganancias eventuales, o sea, en desmedro del resto de los socios. Cuando la lectura son 5 incisos que refieren a estipulaciones nulas y que ustedes con la lectura de ellos se van a dar cuenta de que siempre van a ser estipulaciones que en el caso de incluirse dentro del contrato de sociedad, la verdad es que ameritan un perjuicio para aquellos socios que no se ven beneficiados con ellos. Por eso la ley prevé la posibilidad de declararlas nulas, ¿no? Y de esta manera asegurar un pie de igualdad entre todos los socios que participan del contrato. ¿Por qué? Porque debe reinar, como en todo contrato, dentro de los principios generales que ya habíamos hablado, el principio de buena fe. Bueno, esto en cuanto a las estipulaciones. Estipulaciones necesarias, artículo 11. Estipulaciones nulas, artículo 13. Ahora bien, es necesario también que tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de este rasgo característico de la sociedad, de esta distinción patrimonial y de personalidad, que existe una figura que es la desestimación de la personalidad jurídica. Que si no me equivoco, Patricia en uno de los audios ya se lo ha mencionado cuando habló de persona jurídica. La desestimación de la personalidad jurídica, ¿a qué nos referimos? ¿No? Nosotros tenemos una distinción, una extinción que existe entre la figura de la sociedad a la figura de los socios, ¿no? Una distinción que es no solamente de personalidad, sino también que es patrimonial. Pero esta distinción de personalidad puede verse, digamos, alterada por algún beneficio, ¿no? Algún beneficio que alguno de los socios pretenden llevar adelante y ampararse en la figura de la sociedad para cometer, digamos, algún daño. O sea, es un remedio, lo que es la desestimación de la personalidad jurídica es un remedio contra aquellos que al amparo
del beneficio que otorga la separación patrimonial, ¿no?, de la figura de la sociedad, hacen un disvalioso y distorsionado uso de la figura de la sociedad. Es una labor que no surge expresamente de la ley, sino es una labor doctrinaria y jurisprudencial que permite que el juez descorra ese velo de la personalidad, digamos que separa ese velo, ¿no? Es aquello que separa esta distinción patrimonial para penetrar en la realidad de esa sociedad y de esta manera atribuir a las personas que componen la sociedad y se esconden bajo esta personalidad jurídica las responsabilidades y consecuencias de estas conductas antijurídicas. Entonces lo que busca es justamente penetrar en la realidad de esa sociedad para atribuir las consecuencias jurídicas de los actos celebrados en nombre de la sociedad a estas personas que en realidad hacen este trato disvalioso y distorsionado de la figura de la sociedad. Ustedes lo van a ver, quizás yo voy a ver si les subo algunos fallos que, por ejemplo, se utilizaron dentro de los tribunales laborales, sobre todo, en donde, por ejemplo, en el caso de registración en negro, se utiliza esta teoría del descorrimiento del velo para atribuirle las consecuencias antijurídicas, estas conductas antijurídicas de la no registración del empleado a aquellos integrantes de la sociedad que no, que no cumplen con el amparo de la ley. Pero bueno, eso se los voy a volcar. Ustedes no se preocupen que en el grupo lo voy a tratar de incluir. Bueno, esto es lo que nosotros vamos a ahondar en cuanto a la naturaleza y a los elementos del contrato de sociedad. Pero ¿por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta estos rasgos característicos de la sociedad, como es la distinción patrimonial y de personalidad entre la sociedad y sus socios, como es el fin de lucro? ¿Por qué? Porque existen, es importante que tengamos en cuenta estos conceptos porque existen otras figuras, ¿no?, u otras formas asociativas de las que es necesario diferenciar a la sociedad. Por un lado, tenemos dentro del rasgo característico de la sociedad, dijimos el fin de lucro. Entonces, cuando hablamos de otras formas asociativas, se nos presentan, por ejemplo, las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles, a diferencia de la sociedad, no persiguen el fin de lucro. O sea, su objeto nunca puede ser contrario al interés general y el bien común. Mientras que lo que busca el contrato de sociedad no es el bien común, sino es un beneficio a sus socios, ¿no? No está buscando, no tiene, una posición altruista el contrato de sociedad, sí lo tiene el de las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles, por ejemplo, están sujetas a un control estatal, sus asociados no contribuyen en las pérdidas, o sea, son rasgos característicos de las asociaciones civiles que los diferencian de la sociedad. Entonces, las asociaciones civiles no persiguen fin de lucro, tienen un objeto que está destinado al bien común y al interés general. Sus socios, sus asociados en realidad no contribuyen en las pérdidas y además se encuentran sujetas al control estatal. Otra forma asociativa de la que podemos diferenciar de la sociedad son las fundaciones. Las fundaciones también se caracterizan por el bien común, por no tener un propósito de lucro. Existe un aporte patrimonial de una o más personas suficiente para cumplir razonablemente con el fin propuesto. Después se caracterizan porque se constituyen por instrumento público, mientras que las sociedades pueden ser constituidas por instrumento público o privado. Eso ya lo vimos en el artículo 4. Y con la solicitud del otorgamiento de la personería jurídica que se hace de estas fundaciones, es necesario acompañar los planes que se ejecutarán en los primeros 3 años, en el primer trienio. O sea, es como que las fundaciones deben tener un plan a futuro, mientras que eso no es un requisito esencial para las sociedades, ¿no? O sea, entonces dijimos, fundaciones,
con una finalidad destinada al bien común, como llamo, no persiguen un propósito de lucro, deben estar constituidas por instrumento público y al momento de solicitar la personería jurídica es necesario que se presente, digamos, un plan que se va a desarrollar, el plan que se va a desarrollar dentro de los próximos 3 años. Por otro lado, en esta comparación de otras formas asociativas, nos encontramos con los contratos de colaboración empresarial, que ustedes seguramente ya los deben haber visto en alguna unidad pasada con la lectura del manual. Entonces, estos contratos de colaboración empresaria se caracterizan justamente porque en principio no persiguen tampoco un fin de lucro. La finalidad que tienen es la de desarrollar fases de actividad, reducir costos o maximizar beneficios entre todos los miembros que se dan entre estos contratos de colaboración. Las ventajas económicas recaen en el patrimonio de todas las partes agrupadas. Después los bienes y particularmente, o sea, se caracterizan porque los bienes aportados permanecerán ajenos a la acción de los acreedores particulares de cada uno de los participantes. Eso es digamos, un rasgo fundamental de los contratos de colaboración empresarial. Entonces, es una especie de asociación que se da entre distintos miembros, entre distintos participantes, para desarrollar determinadas fases de una actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás uno de ellos no puede, o sea, puede desarrollar una parte de la actividad y otro puede desarrollar otra parte. Entonces, de esta manera, al maximizar o al generar una cadena, digamos, de actividades, económicamente resulta más rentable. Entonces, es una forma de contrato asociativo que sirve para llevar adelante, digamos, distintas uniones de empresa, por decirlo de una manera. Otra manera otra manera de asociarse, otra forma asociativa, está dada por las uniones transitorias. Las uniones transitorias son las UTE, las que ustedes quizás conocen como uniones transitorias de empresa. Bueno, son contratos que se desarrollan, digamos, que se dan o que se presentan para el desarrollo o ejecución de obras, para el desarrollo o ejecución de servicios y suministros concretos, sean mucho, por ejemplo, para el trazado de caminos, de rutas, de vías férreas. ¿Por qué? Porque, digamos, uno, no sé, se encarga de la explotación para la obtención del cemento, ¿no? El otro se encarga de la construcción del camino, el otro se encarga de, de realizar en perfectas condiciones el pavimentado, otro se encarga, digamos, de conseguir la obra, y así es como que son distintas empresas en principio con distintos objetos que se van a unir para conformar esta UTE. O sea, es necesario que obviamente todos los participantes, todas estas empresas que se unen, ¿no? Otorguen poderes suficientes a un mismo representante para que este representante pueda llevar adelante las negociaciones para cumplir con el objeto, digamos, de este contrato de unión transitoria de empresas. En principio, todos los pactos que se van a adoptar dentro del marco de la UTE van a ser pactos que se van a dar o acuerdos que se van a dar por unanimidad, salvo obviamente que el contrato diga lo contrario, pero en principio, digamos, no existe un régimen de mayorías. En principio, siempre pueden pactar algo contrario, esto no lo quita. Otra forma asociativa está dada por los negocios en participación. O sea, estos negocios en participación se caracterizan porque tienen por objeto la realización de una o más operaciones determinadas, se realizan aportaciones comunes y a nombre de un gestor. Este gestor es el que llevará adelante el negocio. O sea, esto es como que le encomendamos a un gestor que lleve adelante un negocio donde todos nosotros le damos poderes a para que nos represente en la aptitud negocial, ¿no? Este gestor obviamente asume una responsabilidad. Esta responsabilidad respecto a los terceros es ilimitada. Entonces, imagínense la responsabilidad y el carácter que debe tener este gestor. Porque su actividad no solamente es una actividad de representación, sino que es una actividad de representación
y una representación de carácter tan importante que le otorga una responsabilidad ilimitada. O sea, los poderes que le dan a este gestor son, digamos, de un contenido tal que hacen que estos negocios, digamos, estas empresas que participan dentro de este negocio, puedan llevar adelante, digamos, una tarea que solo el gestor puede pactar con otros, ¿no? Después tenemos dentro de las formas asociativas, el consorcio de cooperación. El consorcio de cooperación es un contrato. ¿Qué importa? Establecer una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros. O sea, varios miembros cooperan con una actividad que obviamente tiene una finalidad de lucro, ¿no? Y que se van a organizar, digamos, en esta actividad común para llevar adelante distintas tareas que hacen a la actividad económica. ¿Cuál es la particularidad de los negocios de cooperación? Que están obligados a llevar una contabilidad. Es importante, digamos, si bien las otras formas asociativas seguramente forman donde sea una conjunción de empresas o de personas que llevan adelante determinadas actividades y que se unen para llevar adelante esto, de cada uno va a llevar su contabilidad. En el caso de los negocios de participación, los consorcios de cooperación, en este caso el consorcio debe llevar una contabilidad unificada. Y por último, digamos, y relacionado específicamente con la Ley General de Sociedades, van a estar aquellas asociaciones constituidas bajo la forma de sociedad. ¿Y por qué les digo que van a estar bien específicas en la Ley General de Sociedades? Porque van a estar mencionadas en el artículo 3. El artículo 3 reza que las asociaciones, cualquiera fuera su objeto, que adoptan la forma de sociedad bajo alguno de los tipos previstos, quedan sujetas a sus disposiciones. ¿Qué se refiere? ¿A qué refiere, digamos, el concepto del artículo 3? Es que estas asociaciones responden a las pautas generales de todo tipo de asociación que les mencioné cuando empecé a hablar de otras formas asociativas. Pero van a elegir algunos de los tipos previstos en la ley de sociedades para regularse. Por un lado, vemos una asociación que tiene dos ropajes. Por un lado, el ropaje de la asociación civil y por otro lado, el ropaje de la sociedad. O sea, la finalidad en principio no es una finalidad de lucro. ¿Por qué? Piensen en el ejemplo que les da el libro. El manual se refiere, por ejemplo, a los clubes de campo. Los clubes de campo generalmente adoptan la forma de la sociedad anónima. Y aunque no tienen fin de lucro, lo cierto es que al disolverse, cada socio recibe su parte en la liquidación. Y en esta parte de la liquidación, ¿qué importa? Importa la entrega de un título de propiedad, que va a ser el título de propiedad de aquel lote que le va a corresponder, ¿no? Y por el cual se asoció para poder ingresar a esta asociación. Entonces tenemos una asociación que adoptó la forma, ¿no?, de una SA, de una sociedad anónima, en donde lo que se buscó en realidad no fue un fin de lucro, sino se buscó justamente al momento de la disolución de la sociedad obtener este título de propiedad que va a ser suficiente para dar cuenta de la posesión de ese terreno, de ese lote o de esa propiedad propiamente dicho, ¿no? Pero bueno, para que vean que todos los contratos, digamos, asociativos que mencionamos, estas formas asociativas que se distinguen del contrato de sociedad, sea porque estamos hablando de formas asociativas que refieren al bien común, que no tienen finalidad de lucro, o que son distintas personas, sean personas humanas o personas jurídicas que se van a asociar para llevar adelante un desarrollo, o que se van a asociar, digamos, para llevar adelante un negocio.
Son formas asociativas que se distinguen del contrato de sociedad y que no están incluidas dentro de la Ley General de Sociedades. Sin embargo, las asociaciones constituidas bajo la forma de sociedad, como es el ejemplo, el club de campo, que no tienen esta finalidad de lucro, sí, digamos, las tenemos incluidas dentro del régimen de la Ley General de Sociedades en el artículo 3. Entonces, eso es lo que distingue a las distintas formas asociativas y por dónde está la regulación de cada uno. Las regulaciones, la regulación justamente de los negocios de participación, los consorcios de cooperación, las unidades transitorias de empresa, los contratos de colaboración empresarias, las fundaciones y las asociaciones, ustedes van a ver que las tenemos reguladas dentro del marco del Código Civil y Comercial de la Nación. No así esta última que vimos que son las asociaciones constituidas bajo la forma de una sociedad, que están reguladas expresamente en el artículo 3. Bueno, eso por ahora es la clase que refiere a la unidad 5. Bueno, espero que les haya servido como un método introductorio para la lectura de la clase y bueno, próximamente estaremos subiendo más clases. Bueno, espero que estén bien, que se estén cuidando mucho y bueno, traten de estudiar en la medida de lo posible. Bueno, les mando un beso grande y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.